Bienvenidos a este vídeo. Vamos a hablar sobre el PER probabilístico. ¿Cuál es la idea que subyace al PER probabilístico? Bueno, pues la idea es bastante interesante. Fijaos que hasta ahora hemos hecho la hipótesis de que conocemos la duración de las actividades y además que esa duración es determinista. Básicamente lo que estamos diciendo es que si una tarea dura 7 días, dura 7 días. Pero claro, esa hipótesis es muy restrictiva. No sería nada raro que si una tarea decimos en principio que va a durar 7 días, pues igual se nos dé bien y dure 6 o haya alguna complicación y se nos lleve hasta 9 o 10 días quizá. Se puede introducir esa variabilidad, esa fuente de estocasticidad que tiene cada una de las actividades dentro del proyecto para mejorar su gestión. Pues lo cierto es que sí, y eso es lo que intenta hacer el PER probabilístico. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a asumir que las tareas de un determinado proyecto siguen una distribución de probabilidad, ¿vale? Si la tarea es muy repetitiva, pues igual conozcamos con exactitud el tipo de distribución que tenemos. Quizá pues sea una normal de una media conocida y varianza o cualquier otra distribución, una normal, una distribución de potencia, una de potencia, lo que sea. Pero a veces no ocurre eso. Si no ocurre eso, se asume que va a ser una distribución beta. Se asume que va a ser una distribución beta porque lo que se hace es acudir a un experto. Acudir a un experto y preguntarle sobre la tarea y que nos diga 3 parámetros con los que luego ajustar la distribución. ¿Y cuáles son esos 3 parámetros? Pues son 3 tiempos. Es el tiempo más optimista, cuánto puede durar la tarea en el caso de que mejor se nos dé, el tiempo más pesimista y el tiempo más probable. Con esos 3 parámetros se ajusta una distribución de este tipo, una distribución beta, que tiene como media la suma del tiempo optimista, el tiempo pesimista y 4 veces la más probable dividido entre 6 y va a tener como varianza la pesimista menos la optimista al cuadrado dividido entre 36. Una vez que tenemos modeladas todas las tareas como funciones de probabilidad, el PERT en un contexto aleatorio hace la siguiente hipótesis. Dice, bueno, dado que la duración del proyecto viene determinada por el camino crítico, asumo que el proyecto es el camino crítico. Es como si fuese un proyecto, un único camino, donde tengo diferentes tareas que son distribuciones aleatorias. Y voy a suponer que, que además existe independencia entre estas distribuciones. Que una tarea se retrase, una tarea del camino crítico, no da más probabilidad a que se retrase otra tarea posterior a lo largo del camino crítico. Unas se pueden retrasar y otras adelantar. Asumo que hay independencia, no hay correlación entre las variables que forman el camino crítico. Y con estas hipótesis lo que hago es tratar de modelar el tiempo de finalización del proyecto como una distribución de probabilidad. Voy a asumir que el tiempo de finalización del proyecto va a ser la suma de las medias de todas las distribuciones de probabilidad que forman el camino crítico. Las que no forman el camino crítico no, porque no determinan la duración del proyecto. Y la varianza va a ser la suma de las varianzas de las distribuciones de probabilidad. Y no solo me quedo ahí, sino que voy a asumir que esa distribución de probabilidad sigue una normal. ¿Es una hipótesis fuerte que sigue una normal? Bueno, pues depende, ¿no? El teorema central del límite dice que cuando uno suma muchas distribuciones aleatorias de diferente naturaleza, sumas independientes, eso pues tiende a convertirse en una normal. Entonces, bueno, pues en principio no es una mala idea. Y claro, esto nos da una información tremenda sobre el proyecto, porque si yo soy capaz de modelar con una distribución de probabilidad el tiempo de finalización del proyecto, soy capaz de ajustar bien el par duración-riesgo. Fijaos que el cálculo que obtenemos en el PER, en principio, imaginad que os da un PER de duración 18, bajo las hipótesis que estamos incluyendo aquí, nos dice que, diríamos, suponiendo que es una normal, la mitad de las veces el proyecto acabaría en más de 18. Quizá asumir que el 50% de las veces vamos a entregar el proyecto tarde sea demasiado para nosotros. Quizá estemos interesados en dar un mayor nivel de confianza, etc. Y
asumir que vamos a entregar en 20 cuando nuestros cálculos están hechos en 18, ¿qué nivel de riesgo estamos asumiendo? ¿Qué nivel de probabilidad? Etcétera. Pues ese tipo de preguntas vamos a poder responderlas gracias a que hemos modelado el tiempo de finalización como una distribución. Vamos a ver un poquitín cuál es la idea sobre esto. Primero vamos a ver aquí la idea de si es razonable asumir que es una normal. Típicamente, el teorema central del límite nos dice que si sumamos 30 variables aleatorias, eso se aproxima a una normal. Esa es la regla del pulgar. Si el camino crítico tuviese 30 actividades, pues eso con cierta confianza podríamos decir que va a converger a una normal. Vamos a verlo. Imagina, aquí tenemos distribuciones de probabilidad de 50-50, ni siquiera continuas, son discretas, y vemos que la suma, bueno, pues en este caso ya se va pareciendo a una normal. Pero si sumamos el número de bins aquí posibles, vamos a hacerlo un poquitín más rápido, y vemos dónde van cayendo, pues vemos que esto se va pareciendo muchísimo a una normal. Cuantos más bins tengamos, pues más se aproxima a una normal. Es decir, bueno, pues que si el proyecto es grande, asumir que eso, el tiempo de finalización sigue una normal, puede que no sea una muy mala hipótesis, puede. Y claro, si tenemos una normal, pues podemos acudir a la tabla de la Z y hacer los cálculos que nos interesen. Imaginad que habéis calculado pues un proyecto que tiene una media de 18 y una desviación típica pues de 5, ¿vale? Y queréis calcular la probabilidad de que el proyecto acabe en menos de 22. Pues tenéis una probabilidad del 78% de que acabe en menos de 22. O queréis calcular pues lo contrario, yo que sé, que pues queréis mayor nivel de seguridad y ponéis cuál es la probabilidad de que acabe en menos de 25. Pues son 0,91. O al revés, lo que queréis calcular es el área o la probabilidad que queréis asumir para una media de 18 y una desviación de 5. Pues por encima, para dejarlo, necesitáis a este nivel de área con una probabilidad de 0,025 con una probabilidad de 95, imagina que queréis calcular. Pues tenéis que asegurar un nivel de 53. Perdón, 0,95. 26,22. Con 26,22 tenéis un nivel de seguridad del 95% de que vais a acabar el proyecto a tiempo. Si efectivamente el proyecto seguiría una normal de media de 18 y desviación típica 5.